Bueno, como vimos el día de ayer, cuando abramos nuestro programa Atlas TI, cuando abrimos el programa Atlas TI, ya vemos lo que son el menú principal, lo que es nuestra cuenta, para crear un proyecto, para importar un proyecto, todos nuestros proyectos anteriores, la sección de noticias y algunos tutoriales que siguen en inglés. Futuramente esperemos que ya se logren poner en español o ya haya tutoriales en español. También nosotros estamos trabajando desde la página de Huasteco, crear un mini curso con videotutoriales, lo que aprendemos un poquito lo que es la edición de video para estarlo compartiendo. Entonces vimos lo que era la creación del proyecto. Simplemente nos vamos a crear proyecto, nombre de proyecto. Agregamos una pequeña descripción del proyecto, o sea, de qué trata, qué es lo que voy a hacer o qué es lo que estoy buscando. Le damos en crear, esperamos un poquito a que se cree el proyecto. Una vez creado el proyecto, nos va a mostrar lo que es nuestro espacio de trabajo. Va a empezar a cargar algunas herramientas primero. Esto depende de la configuración o de la instalación que nosotros tengamos. A veces nos va a aparecer o nos va a abrir ciertas pestañas al principio, algunas veces no nos va a abrir ninguna, no hay ningún problema, nosotros podemos abrir y consultar en cualquier momento cualquier opción. En este caso exploramos un poco lo que es el menú de inicio. Podemos ver el navegador de proyectos, donde nos va a decir todos los elementos que tengamos, documentos, códigos, notas, redes, grupos, categorías, grupos de notas o grupos de redes y las transcripciones. Una vez que hayamos creado el proyecto, vamos a pasar a agregar la información. Buscamos la carpeta donde hayamos guardado la información. Como vimos el día de ayer, podemos agregar documentos de texto en Word, PDF, imágenes y video. En esta ocasión, por cuestiones de agilidad, no voy a incorporar video, porque como son un poco más pesados, tarda un poco más. Le damos a agregar documentos. Podemos agregar desde el inicio todos los documentos o podemos ir agregando conforme los vayamos produciendo, los vayamos encontrando. ¿Qué documentos podemos agregar? Texto, video, fotografías, audio. Y
respecto a nuestro proyecto, pues pueden ser nuestras entrevistas, artículos, libros, nuestros diarios de campo, que es importante que tengamos la transcripción de nuestros diarios de campo, la transcripción de las entrevistas, y tengamos absolutamente cualquier información que nos sirva para el proceso de análisis y para nuestro proyecto, tratar de incorporarlo en el programa Atlas TI. Una vez incorporados los documentos, podemos organizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Puedo organizarlos ya sea por tipo de documento, por artículo. En este ejemplo tengo aquí dos artículos de Ashotegui. Puedo seleccionar ambos, crear un grupo y puedo decir, bueno, estos son mis artículos o mi bibliografía. Puedo decir que estos siguientes documentos es un caso. Caso, caso 1. Podemos agregar un mismo documento en varios grupos. Por ejemplo, como estas dos son imágenes, puedo crear un solo grupo si quiero analizar y acceder fácilmente para no buscar dentro de todos mis documentos las fotografías o solamente trabajar con fotografías. Selecciono la fotografía, las imágenes, arrastro y pongo, por ejemplo, fotografías. Como ustedes gusten nombrar el grupo, esto sería similar a crear estas carpetas en Windows. Uno va a ir agregando los elementos y los va a ir clasificando, ya sea, por poner un ejemplo, música, ya sea por género, por gustos, o sea, las que me gustan, las que no, por cantante, por autor, por banda, por país. O sea, yo los puedo ir organizando de acuerdo a las características mismas del documento, ya sean por cuestiones sociodemográficas o por cuestiones mismas del formato del documento. Una vez que ya tenemos nuestros documentos organizados, lo principal es que siempre estemos organizando los documentos. O sea, siempre estemos viendo, si no, aquí sí tengo 100 documentos para no buscar uno por uno. También una manera de organizarlos, podemos renombrarlos aquí mismo, con clic derecho, renombrar. Esto puedo poner que es entrevista. Esto nos facilita la ubicación. Aquí mismo nos va a decir qué tipo de documento es, dónde se ubica, en qué grupos está y quiénes crearon el documento. Al documento le podemos agregar un pequeño comentario. Puede ser, por ejemplo, una descripción de qué trata esa entrevista. Por ejemplo, si van a estar trabajando con el mismo sujeto durante varias sesiones, puedo poner aquí, bueno, esta es la entrevista de la sesión 1. Por dentro de la misma sesión yo puedo tener varias entrevistas, claro, o varios documentos. Entonces aquí digo, esta es una entrevista realizada en tal lugar, la sesión 1. ¿Qué otras informaciones puedo ir agregando además de la que yo ya tengo a la mano? Puedo importar en la pestaña de importar, en el menú superior. En este ejemplo vamos a, por ejemplo, un elemento de Twitter. Si yo estoy estudiando un tema o un fenómeno que ahorita está en boca de todos, o es una cuestión que tiene gran participación en las redes sociales, que es mencionado constantemente, pues quizás me interese también pues saber qué es lo que se dice en las redes sociales sobre lo que yo estoy estudiando, o alguno de los elementos que yo estoy estudiando. En este caso le voy a dar aquí a Twitter. Si es la primera vez que lo utilizamos, nos va a mandar a la página de Twitter y nos va a decir, ¿autorizas o no? O sea, es necesario tener una cuenta de Twitter. Nos va a aparecer una pequeña pestaña
Si la primera vez que lo utilizamos, nos va a mandar a internet y va a decir, ¿autorizas que Atlas TI pueda cargar la información de Twitter? Por ejemplo, en este caso, me dice, ¿autorizas? Bueno, yo digo que sí. Esperamos un poquito a que termine la autorización. Dice, ahora sí, dice, bueno, pues ya estás autorizado. Esta es mi cuenta de Twitter. Me dice, bueno, pues ya estás autorizado para, pues, importar información desde Twitter. ¿Qué información puedo consultar o cómo la puedo consultar? Lo puedo consultar mediante hashtag, que estas son estas etiquetas con las que se crean ciertas conversaciones. Por ejemplo, en el tema mío, por ejemplo, hashtag caravana migrante. Puedo decir cuántos tweets quiero. El límite son 180 como cada 15 minutos puedo estar actualizando e ir bajando. Eh, Puedo decir que me haga una mezcolanza general, como para aproximarme, o los más nuevos o los más populares. Yo quiero que sea mixto, o sea, que sea entre nuevo, popular y pues el que caiga. Quiero saber más o menos qué es lo que se está hablando de la caravana migrante. Puede ser sobre el COVID, puede ser sobre violencia, puede ser sobre, por ejemplo, la situación de los medicamentos o de alguna enfermedad en específico, de alguna tendencia, de alguna persona también. Entonces aquí digo, pues importar tweets. Para este caso, para que no tarde tanto, vamos a poner 20. Digo, importar tweets. Va a tardar un momentito. Me va a generar un documento. Bueno, lo que carga, si se fijan, ya me creó un grupo de Twitter. Esto quiere decir que cada vez que yo importe algún Twitter o lo está actualizando, digamos, porque de aquí a mañana puede cambiar bastante, me lo va a estar agrupando o me lo va a estar colocando en el grupo de Twitter. Nos vamos al documento que nos creó. Aquí disculpen por un poco la lentitud, pues, más que nada por la conexión a internet. Ay, esperamos tantito. Y nos va a desplegar un pequeño documento con todos los tweets que tienen que ver con la caravana migrante o que utilizaron este hashtag. Por ejemplo, este es del día 14 del presente mes, desde ayer, y viene la nota. Por ejemplo, capturan en Honduras a dos supuestos traficantes de personas relacionados con la organización de la última caravana migrante. Entonces, si yo estoy
estudiando migración, pues me ayuda a saber qué es lo que están hablando en todo el mundo o en algún país en específico sobre la caravana migrante. En este caso, yo estoy en México y estoy viendo noticias de Guatemala y estoy viendo noticias de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí se van a colar siempre alguno que otro Twitter que no tiene nada que ver. Por ejemplo, aquí viene un tweet de lo que es el Sol de Tijuana, viene el enlace. Si me interesa el tweet, digo, bueno, pues me puede interesar, ya puedo entrar a la página, pero entraré con Explorador y puedo copiar la información y ya pasarla al programa Atlas. Esto nos sirve para, pues, acercarnos un poquito si estamos estudiando un fenómeno, digamos, actual. Por ejemplo, con esta reciente descubrimiento de la vacuna para el combate al COVID, al coronavirus, puedo dar un seguimiento de qué acciones se están tomando a 6 meses de la epidemia o de esta pandemia. Bueno, puedo ya agregar lo que son documentos de Twitter, pero también puedo agregar información que yo haya realizado en alguna encuesta. Y vamos a ver un ejemplo. En este caso es una pequeña encuesta que realicé en 2019, fue un pequeño sondeo, principalmente desde los formularios de Google. Es un cuestionario de asociación libre. Esto quiere decir que hay un término inductor, que primero se preguntan qué palabras se asocian con qué término, viene una sección de explicación y viene una sección de jerarquización. En este caso, en esta encuesta me respondieron 31 personas. Yo puedo exportar. Quiero decir, bueno, pues ya terminé mi encuesta, hice un cuestionario en línea con preguntas abiertas de preferencia para el análisis cualitativo. Me genera el reporte en Excel y yo puedo descargar este documento. Pongo descargar. Es que esta información yo la quiero meter en mi programa Atlas TI. Como no puedo entrevistar a personas, pues les puedo enviar un formulario, quizás no con la entrevista completa, pero sí que me den ciertas respuestas que yo pueda profundizar o quizás pueda posteriormente fijar una reunión virtual o ya que los vea, aplicarles la entrevista completa. Pero por mientras puedo hacer un sondeo de esta manera. Le damos guardar. Solo hay un detalle al momento para importar lo que son las respuestas, que tenemos que hacer una pequeña preparación. En este caso abrimos el documento. Es una preparación sumamente fácil. Aquí están las respuestas. Voy a habilitar. ¿Qué es lo que me va a importar Atlas TI? Atlas TI me va a importar toda esta información por separado. Por ejemplo, este sería un documento, otro documento, otro documento. Cada cuestionario que se haya respondido me lo va a importar como si fuera un documento separado. Esto quiere decir, es como si yo lo hubiera hecho presencial con mi carpeta o mi libreta y después yo los haya pasado a Word. Me va a codificar de la siguiente manera.
Si yo no agrego nada en el encabezado, me va a generar códigos con estos nombres. Lo que yo quiero es, para que me identifique los casos, puedo poner, agregar una casilla nueva, la nombro con el término caso, y al principio de la palabra pongo la palabra de exclamación, un símbolo de exclamación, el símbolo de exclamación y cómo quiero que se llame el documento. Esto puedo poner que es entre encuesta 1, ya renombro. Si quiero que se pongan, por ejemplo, por género, pues a género le pongo el signo de exclamación y ya me lo va a nombrar como lo que contenga las siguientes casillas. Es el único cambio que tenemos que hacer, es agregar un apartado para ponerle nombre o el nombre del archivo. Cerramos, guardamos, nos vamos a nuestro Atlas TI. Como vimos en la pestaña de importar, quiero importar una encuesta. ¿Qué encuesta es? La que acabamos de descargar. Esta es nuestra encuesta, es sobre representaciones sociales de la migración. Le doy abrir. Me va a empezar a convertir el archivo, me lo va a separar por caso. Me la va a separar como si fuera cada encuesta que me respondieron, como si fuera una persona diferente o un archivo diferente. Si se fijan, aquí está el nombre que le pusimos, encuesta 1, hasta la 31. Me generó un grupo de documentos que se llama lo que es datos de encuesta, lo que importamos de datos de encuesta, los datos de encuesta importados, y cada documento es una encuesta. Si se fijan, aquí ya me hizo una pequeña codificación. ¿De qué me va a servir esto para lo que son las encuestas? Permítanme. Aquí genera una gran ventaja porque yo puedo ver, por ejemplo, lo que es la respuesta 1 y la explicación a la respuesta 1. O sea, en mi estructura yo estoy diciendo que esta respuesta está siendo explicada en este siguiente renglón. Yo puedo arrastrar el código. Bueno, yo puedo generar lo que es una relación de códigos aquí o puedo abrir, por ejemplo, yo quiero ver todo lo que es la respuesta 1 y las explicaciones que me dan a la respuesta 1. Le doy clic derecho, me voy a abrir red. Esto es para verlo de una manera visual. Le colocamos un color para que se note un poquito más. Aquí tenemos lo que es la respuesta, la explicación a la respuesta 1. Podemos, con la sección de explorador, buscar el otro código, por ejemplo, la respuesta 1. Y aquí mismo puedo importar ya todas las respuestas para verlo de una manera más visual, ¿no? Le doy clic derecho, agregar vecinos, y le pongo todas las citas. Aquí desde un inicio me está dando ya todas las respuestas asociadas a este código. Este código, recordemos, hace referencia a la pregunta.
Entonces, yo aquí puedo ver todas las respuestas asociadas a esta pregunta. Puedo también eliminar. Entonces puedo hacer esta pequeña exploración. Ahorita no me interesa tanto. Lo que me interesa es empezar a codificar. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Vimos crear proyecto, agregar documentos, ver otras fuentes de información y ya vamos a empezar a hacer el proceso de codificación y ya estarlo exportando a una cuestión visual, a lo que son las redes. Ya vimos un poquito lo que sería la red, que es una cuestión visual, es como hacer un mapa conceptual. Hasta este punto no sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces ya tenemos nuestros documentos. La siguiente tarea, ¿qué es lo que sigue? Empezar el proceso de codificación o segmentación. Puedo hacerlo por las cuestiones de las encuestas, puedo hacerlo en entrevistas. El día de ayer me comentaron que querían verlo en una entrevista de un grupo focal o donde intervengan varias personas. Vamos a ver un ejemplo de ello. Puedo ir agregando más entrevistas. Esperamos un poquito. Bueno, mientras les comento de manera de repaso, pues ya vimos que podemos agregar tanto entrevistas, encuestas, información de redes sociales. Lamentablemente todavía no tiene la aplicación para Facebook. Y podemos ir ya viendo qué información es relevante, qué información podría ser significativa dentro del discurso de las personas, dentro de lo que son mis datos. Y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de categorización. Primero, yo creo que es el tipo de datos o de técnicas que más aplicamos en investigación cualitativa. Vamos a ver una pequeña entrevista. Abrimos la entrevista. Tenemos nuestra entrevista. Ya vimos que hay que agregar siempre quién es el que habla. Entonces, estarlo señalando en el documento quién habla y quién responde. ¿Esto para qué nos sirve en el programa Atlas TI? Podemos separar el discurso de los hablantes con la opción de, ya teniendo abierto el documento. Esto solamente funciona cuando el documento está en Word o en RTF o en archivo de texto. Si está en PDF no nos va a permitir hacer esta codificación, pero si lo agregamos en un formato de Word,
sin ningún problema lo podemos hacer. Podemos separar a los hablantes. Nos vamos a ir a codificación, es decir, abrimos el archivo, vamos a documento, codificación de grupo focal. Aquí nos va a preguntar qué patrón utilizamos. Cuando nosotros hacemos la transcripción podemos poner nombre, dos puntos y la respuesta o la pregunta. Podemos utilizar que ponemos arroba, nombre y dos puntos. El más común es poner el nombre y dos puntos. Nos vamos a ir a próximo. Aquí se fijan todo lo que viene una palabra y dos puntos. El programa me dice que pues piensa que son personas. Yo solamente deselecciono los que no tienen nada que ver porque son datos de identificación. Yo voy a decir, bueno, a todo lo que puse L, dos puntos, es el entrevistador, y M, dos puntos, es el entrevistado. Aquí lo importante es saber utilizar, por ejemplo, si yo soy el único que está entrevistando, me puedo codificar solamente de una manera. O sea, para no enredar tanto, por ejemplo, esta es una entrevista que se le aplicó a una persona que estoy denominando Mario. En este caso, voy a poner que todo lo que venga a la M, dos puntos, todo lo que él respondió, lo voy a codificar como Mario. Voy a poner como participante Mario. Si es otra entrevista con otra persona, pongo participante, otra persona. Si es Mario otra vez que le volví a aplicar la entrevista, puedo utilizar el mismo código, la misma etiqueta. Aquí lo principal es que no pongamos o no agreguemos diferentes nombres si estamos entrevistando a la misma persona. Esto es para evitar el que haya redundancia. Le doy codificar. Me dice que se ha creado con éxito. Y aquí me separa todo el discurso de entre el entrevistado, él es Lorenzo Salomón, yo aquí puse Salomón, y participante Mario. ¿Esto para qué nos sirve? Si son más de dos personas hablando y yo solamente quiero el discurso de una persona, yo puedo separar todo ese discurso o también puedo ver qué temas tienen que ver con el discurso de Mario. O sea, qué códigos utilicé con Mario y así son dos o tres entrevistas seguidas. Yo ya puedo asociar todos esos códigos con el participante de Mario y puedo decir, bueno, todo el discurso de Mario, estos son los elementos importantes. Y yo ya puedo crear un grupo de códigos con Mario. O puedo crear una categoría de lo importante en el discurso de Mario. Aquí, por ejemplo, este es una parte de Mario. Yo puedo consultar todo el discurso de Mario simplemente dando doble clic. Perdón. Lo voy a administrador de códigos. Inicio códigos. Busco a Mario, participante Mario. Le doy doble clic. Y yo aquí ya tengo todas las respuestas de Mario. O sea, ya no puedo leer lo que dije yo o si otra persona habló durante la entrevista. Yo aquí ya tengo todo lo de Mario y aquí mismo puedo también codificar. Por ejemplo, quiero ver las respuestas por separado porque quiero ver si hay ciertos elementos en mi lista de códigos que pueden caber aquí. O igual para darme un pequeño panorama de todo el discurso de Mario. Por ejemplo, aquí dice, así como comida, ropa, porque me han asaltado en varios puntos. Aquí está hablando Mario. Y puedo decir, bueno,
esta oración, esta respuesta que me dio está hablando de que fue asaltado. Entonces aquí mismo le puedo estar asignando un código, una etiqueta. Entonces puedo decir, bueno, selecciono, le digo, le quiero aquí asignar un código. Si no tengo un código, puedo poner aquí, aquí. Le doy agregar e inmediatamente se va agregando aquí. Si se fijan, cuando posiciono el puntero sobre el código, me va a aparecer un símbolo de más o de menos. Yo aquí lo puedo quitar o puedo estar agregando nuevos códigos. Si quiero hacerlo dentro de la entrevista, aquí mismo también puedo ir agregando lo que es un código. Un código, recuerden, tiene que estar asociado a una pequeña frase, a una oración o a una respuesta incompleto. El código sería una etiqueta de a qué se refiere. Por ejemplo, es decir, puedo pensar en cómo resumir en una sola palabra esto que me está diciendo la persona. En este caso dice, sí, le pregunto si alguna vez le cayó mala comida aquí en México. Aquí dice, sí, bueno, sí, una vez tuvo dolor de estómago por la alimentación cuando este migrante ingresó a México. Y aquí puedo poner, por ejemplo, ya sé de qué trata o tengo una idea de lo que trata esa oración, cómo la puedo codificar. Puedo decir, bueno, aquí me está hablando de problemas gástricos. Vuelvo a hacer el procedimiento, selecciono, doy clic derecho, puedo asignar códigos aquí mismo o puedo seleccionar desde el menú superior, asignar códigos. Es la misma función. Doy asignar código. Aquí puedo decir, bueno, estos son problemas gástricos. Puedo decir que esto pues hace referencia a una diferencia cultural. Se refiere a que pues, está comiendo diferentes tipos de alimentos a los cuales no está acostumbrado. Le doy el signo de más, pongo el código. Si ya tengo yo algún código que se refiera a esto, a lo que sea alimentación o problemas gástricos, simplemente lo busco en mi lista de códigos. Entonces continúo con la labor, empiezo a buscar un poco más adelante. Aquí le pregunto, por ejemplo, ¿has pensado que podrías trabajar aquí, en México? Entonces me dice que anda limpiando vidrios, que es una cuestión esporádica. Entonces yo puedo decir, bueno, pues si es limpiar vidrios, es un trabajo informal, yo puedo decir, bueno, pues es un trabajo informal. En el primer momento de codificación son todas estas ideas que se nos van ocurriendo, que vamos reflexionando, que vamos creyendo que tienen relación. No hay que descartar, por eso siempre hay que transcribir nuestras preguntas, porque yo estoy preguntando sobre la cuestión del trabajo, una cuestión laboral, me está respondiendo sobre la cuestión laboral, pero lo que me está respondiendo tiene que ver con un tipo de trabajo en específico, que es el trabajo informal. Y yo puedo poner, bueno, el trabajo informal, medio de sustento,
fijan, en la parte derecha se va agregando absolutamente todo lo que yo le voy asignando. Eh, Seguimos más adelante, ya empiezo a... Aquí dice, cuando no trabajo un día, es que no agarré nada de ese día. Entonces dice, bueno, si no trabajo un día, pues no tengo dinero, pues tengo que salir a buscar otra vez el trabajo. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, aquí otra vez lo que es el trabajo informal. Selecciono la frase en contexto, que sería el contexto, que es no solamente la palabra, sino que voy a seleccionar toda la oración que le puede dar coherencia a lo que estoy codificando. Esto de preferencia no hay que codificar por palabra o por dos, tres palabras. Siempre hay que agarrar prácticamente todo el renglón o toda la oración o toda la frase. Esto es para que pues, pueda tener cierta coherencia y podemos mostrar el contexto. En este caso, hasta aquí. Si no trabajo un día, pues vuelvo a buscar. Digo, ya tengo el código de trabajo informal. Lo busco y le doy en la palomita de más, en la opción de más, y listo. Sigo buscando. Lo ideal es releer la entrevista dos, tres, cuatro veces. Si no tenemos idea cómo codificar algo, simplemente subrayamos. Por ejemplo, aquí le estoy preguntando dónde fueron robados, o sea, dónde, primero le pregunto si ha sido asaltado, me dice que sí, que fue en la Ciudad de México, pero yo no sé cómo, sé que es una información importante, pero pues no sé qué tenga que ver, o no sé cómo etiquetarlo, o no sé cómo conceptualizarlo, pero puede ser algo importante para mi trabajo, entonces ahorita para irlo apartando, nomás le doy crear cita libre, entonces ya voy apartando estos segmentos. ¿Para qué me sirve esto? El codificar al hablante, el tenerlo como código y además codificar sobre el discurso de él. Esto nos va a servir de la siguiente manera. Por ejemplo, nos vamos a ir a analizar y vamos a buscar la tabla de concurrencia. En este caso quiero que mi participante Mario ver todo aquello que yo asocié con lo que es mi participante Mario. O sea, en el discurso de Mario, recuerden, el código participante Mario está en todo lo que habló Mario, absolutamente todo. Y voy a empezar a seleccionar, digamos, todos los demás códigos. En este caso, por ejemplo, trabajo informal, problemas gástricos, en medio de 60. Por ejemplo, esto lo puedo mostrar de una manera visual en mis resultados. Esto se llama el diagrama de Sankey. Y yo aquí puedo visualizar que dentro de todo lo que me dijo Mario en todas mis entrevistas, entre todo lo que dijo y yo codifiqué en el discurso de Mario, cuáles son las cuestiones más relevantes. Por ejemplo, en todo lo que me leí yo de Mario, veo que está hablando más de trabajo informal, de problemas gástricos, de medios de sustento y de un asalto. Esta es una manera que yo puedo presentar de un resultado diferente a una gráfica,
Pero pues aquí también me dice que todo esto tiene que ver con Mario, o en el discurso de Mario tiene que ver con todos estos elementos. Entonces, esta es una forma de separar visualmente, ya de una manera concentrada, todo el discurso de Mario, a qué se refiere. Entonces, yo puedo presentar, digamos, este diagrama, profundizarlo aún más. Por ejemplo, vamos a administrador de códigos y puedo poner que el medio sustento tiene que ver con, o es parte de los problemas gástricos. Aquí ya vemos que tiene una pequeña modificación. Bueno, bueno, disculpen, esta opción todavía no está activa, la que les quiero mostrar, pero aquí podemos ver qué elementos son los más importantes dentro del discurso de Mario. Para poner otro ejemplo, digamos que estas son cuestiones de Mario, porque solamente he codificado Mario. Pero yo quiero ver si en otra entrevista le sale igual con otro participante, abro otra entrevista, digamos, esta entrevista. Lo hago de la misma manera, para separar el discurso de los hablantes, le doy codificación de grupo focal, patrón, este es el patrón uno. Si se fijan, pues a veces en mis entrevistas yo puedo poner mi primer nombre o apellido y puedo poner una sigla a la persona. O casi siempre ponemos pregunta, respuesta, P y R. Solamente hay que tener cuidado de que, por ejemplo, en este caso, pues LSC es igual, Salomón. Pero en este caso la vamos a poner el gato de Alicia en el País de las Maravillas. De la misma manera, me va a separar, ¿me fijan? Todo el discurso por hablante. Si hay un elemento en común, por ejemplo, yo utilicé lo que es la parte esta de trabajo informal. Yo puedo decir que hay un elemento de, por ejemplo, aquí de pronto por qué salió en sociedad, dice, bueno, pues no tenía trabajo. Puedo decir que esto también tiene que ver con trabajo informal. Me voy a mi tabla de concurrencias, ya que haya terminado todo lo que es mi proceso de codificación. Yo aquí puedo agregar de Chile. Y si se fijan, aquí ya tengo a mis dos participantes. Este es participante uno, participante 2, o sea, es Maris y Shashire, o Shashir. Entonces veo que en el discurso de ambos van a empezar a entrecruzarse ciertos elementos que pueden ser importantes. Así pueden ser con cualquier otro concepto, cualquier otra situación, cualquier otro elemento. En este caso, puse de ejemplo lo que es el trabajo informal. Y ya puedo darme una idea
de, en todas mis entrevistas, qué elementos coinciden entre mis participantes también. Y puedo decir, ah, entonces todo esto que me está coincidiendo lo puedo transformar en una categoría. Porque son elementos comunes que me están explicando la cuestión del proceso migratorio. Este es un ejemplo de hacerlo con los participantes. De manera de repaso, abro mi entrevista, doy codificación grupal o de grupo focal, esto para separar a los hablantes. En este caso, uno se llama Seshire y el otro se llama Mario. Y puedo ver qué elementos tienen en común entre ellos. Si quiero comparar los casos, claro. Que también lo puedo hacer de otra manera, que esta sería una manera visual, una manera bastante, que puede ser hasta atractiva. Podemos ponerlo en una cuestión de colores. No sé por qué no me carga el color, pero puedo rotarlo. Y por ejemplo, aquí ya lo vemos de una mejor manera. O sea, en el discurso, o en mi caso, por ejemplo, Mario puede ser mi primer caso, y Sashiro otro. Estos serían los elementos que tengan en común. Si yo asigno el, el código asalto al discurso de Mario, me lo va a vincular. Si gustan, lo hacemos, simplemente para que vean cómo todo lo que yo estoy haciendo o vaya a hacer, se me sincroniza en todos los elementos que yo estoy trabajando dentro del programa Atlassian. Por ejemplo, aquí si me habla de asalto, por ejemplo, esto hace referencia a que durante un asalto fue agredido, le doy asignar, digo, pues tiene que ver con asalto, y además tiene que ver con violencia, o sea, no solamente lo asaltaron, tiene que haber violencia, asigno, me voy, otra vez me regreso a mi tabla de ocurrencias, y si se fijan, dentro de todos mis casos, hubo una persona que asaltaron, bueno, utilicé el código asaltos, y el asalto, pues, en el caso uno y ocurrió en el caso 2. El grosor me está indicando la frecuencia o la importancia o las veces que apareció. Aquí me está diciendo solamente apareció una vez con el caso de ese chino y otro en el caso de Mario. Aquí puedo ir desmarcando, digamos, yo no quiero que aparezca este caso, lo quito, se quita. Entonces me va sincronizando automáticamente. Puedo poner, por ejemplo, la de violencia. Entonces, dentro de mis casos puedo ver qué elementos hay en común. En este caso es el asalto y el trabajo informal, pero también las diferencias entre los casos. O sea, la experiencia migratoria entre Mario y Seshire es que Seshire pues, sufrió violencia y Mario no. Entonces yo esto lo puedo transportar ya a mi informe, ya sea con una captura de pantalla o lo puedo imprimir.
Se supone que puede hacer graduación de colores, pero no sé por qué no me permite. Pero esta es una de las maneras de que yo puedo presentar los resultados o los comparativos de casos. Porque aquí me dice la frecuencia en que está apareciendo tal código en tal caso. Estimado Lorenzo, ¿puedo hacerte una pregunta? Adelante. Disculpa, cuando estabas seleccionando la posibilidad de hacer el gráfico y después rotarlo, percibí ahí un cálculo y un coeficiente. Permite nada más para visualizarlo. Vamos a poner otra vez los casos. En la primera pestaña ponemos los casos, o sea, lo que sería el concepto principal. Vale. Si en la parte superior, ahí donde está la paleta de color, a un ladito dice mostrar coeficiente. Cuéntame, ¿qué sabes de ese? Es un estadístico, Permíteme, supongo. no permítame que aparezca otra vez para visualizarlo. ¿En qué parte estaba la sección? Bueno, bien, a lo que entiendo, o sea, yo nunca he utilizado esa opción. Realmente las tablas de concurrencias, por lo que entiendo, el coeficiente es el tipo de relación. O sea, cuántas veces está asignado o está en que aparece en conjunto con otro código. Por Y ejemplo, digamos cercanía, aproximación, no sé, algo así, ¿no? sí, en este caso, por ejemplo, medio de sustento aparece solamente una vez con este participante, pero medio de sustento puede aparecer otras veces con otros casos. En Sí, sí, esta, sí. en esta ocasión solamente me está apareciendo porque es concurrencia. O sea, en el discurso de Mario también está ocurriendo lo que me está hablando de medio de sustento. Por ejemplo, trabajo informal ocurre tanto con Mario, o sea, aparece tanto en el discurso de Mario como en el discurso de Sechido. Sí, está bien, ya entendí. Creo que ya entendí. Disculpa, te he distraído. Sí, no hay ningún problema. Gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, esta es una de las maneras de nosotros mostrar de una manera gráfica lo que son los casos, ¿no? Puedo organizarlo, puedo estarlo moviendo, puedo jugar un poquito con ellos. Puedo hacer de esta manera, digamos, de una manera a priori, de una manera bastante general, mis casos y cuáles son los elementos que salen en cada caso y cuáles son los elementos en común. Otra manera de hacer esto también, puedo ya hacerlo de una manera un poco más eh, interactiva, un poco más ya elaborada, donde nosotros podamos trabajar sobre ello. Me voy a mi participante o al código. Vamos a trabajar lo que son vistas de red. Las vistas de red es esta manera de visualizar gráficamente una relación o ver qué elementos contiene qué cosas. En este caso vamos a abrir una vista de red de mi participante Mario. Puede ser de mi participante o de cualquier término. Aquí está mi participante Mario. O sea, todo el discurso de Mario yo lo codifiqué de esta manera, o con este código. Puedo darle un color,
es Mario en azul, y puedo importar absolutamente todo lo que tenga relación con él. Le doy clic derecho, agregar vecinos, todos los comunes. En este caso me aparece todo el discurso. Yo puedo decir, bueno, pues no me interesa todo el discurso porque pues es mucho. Si no, vamos por partes, agregar elementos en común, los códigos, o sea, dentro del discurso de Mario, ¿qué es lo que codifique? Entonces voy a agregar códigos, perdón, agregar códigos concurrentes. Entonces, aquí está mi participante y aquí está todo lo que yo codifiqué dentro del discurso participante. Repasamos, es en el código que utilicé para el discurso de mi participante, le doy clic derecho, agregar códigos concurrentes. Esto nos va a facilitar enormemente que si lo hacemos por separado, es decir, si no codifico el discurso de Mario por separado, o sea, si no separo el discurso de Mario, tendría que estar agregando uno por uno de estos elementos y buscar, o sea, hacerlo de una manera manual, buscar si tiene relación con todo el discurso de Mario. De esta manera, pues ya tengo todo lo que está en el discurso de Mario, todo lo que ocurre, o sea, todo lo que está etiquetado sobre el discurso de Mario. Y yo aquí ya puedo empezar a ver si esto tiene algún tipo de relación. Es decir, yo le estoy preguntando a Mario sobre el proceso, sobre su proceso de migración, sobre su experiencia migratoria. Yo he detectado ciertos temas, que, por ejemplo, el trabajo informal, que ha sido asaltado, que tiene problemas gástricos, que ha tenido trabajo, que el trabajo informal es un medio de sustento. Entonces yo ya puedo empezar a relacionar estos elementos. Puedo decir, el trabajo informal, ¿a qué se refiere con trabajo informal? Entonces, le doy clic derecho, si no me acuerdo qué es lo que dice, le doy clic derecho, agregar vecinos, cita. Todo lo que yo cité, o sea, todas las citas en donde yo utilicé el código trabajo informal, me las va a importar. Aquí verifico que precisamente sí es la entrevista de Mario. Esta no tiene que ver con Mario. Y puedo empezar a crear estas relaciones de significado. Si quiero ver la cita completa, simplemente selecciono, me voy a vista y digo, pues quiero que se previsualice todo. Aquí está la cita completa. También quiero que me incorpore todo lo que yo cité con medio de sustento. Igual, todo lo que yo con lo que es diferencia cultural. Y aquí puedo ver si ya empezar a ver cierto tipo de relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que para el proceso migratorio, de acuerdo a las experiencias de Mario, existen ciertas temáticas que tienen que ver con el trabajo informal, los medios de sustento, que está relacionado con el trabajo informal, con problemas gástricos, que yo puedo decir que el medio de sustento tiene que ver con problemas gástricos, yo puedo empezar a relacionar estos mismos códigos. Yo puedo decir, bueno, no tiene nada que ver, clic derecho, quitar vínculo, pero puedo decir,
la diferencia cultural, selecciono el código, estoy leyendo lo que yo cité, o sea, el discurso de Mario, y puedo decir, bueno, la diferencia cultural tiene una relación con los problemas gástricos, y puedo decir, bueno, es una causa de los problemas gástricos, esta diferencia cultural, es parte de, o sea, que los problemas gástricos siempre van a estar presentes cuando hayan estos choques culturales o cambios de lugar, sobre todo lo que refiere a lo que es cultura alimenticia, alimentaria, está asociado con, y yo aquí puedo empezar a pensar qué tipo de relación tiene, ¿no? Y yo digo, bueno, los problemas gástricos están asociados a las diferencias culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me traslado a otro lugar donde tiene otra forma de alimentarse, otra forma de preparar alimentos, pues es algo común que existan los problemas gástricos. Y yo aquí ya puedo empezar a, de manera visual, organizar el discurso de Mario, u organizar ya en su totalidad todos los elementos. En este caso, por ejemplo, está el asalto, le doy clic derecho, agregar vecinos y todas mis hijas. Esto quiere decir, puedo hacer esto caso por caso, o puedo hacerlo en la totalidad del discurso, o la totalidad de mis datos. Y yo ya puedo empezar a categorizar de esta manera, porque yo estoy preguntando sobre las experiencias migratorias. Dentro del discurso de las experiencias migratorias de mis participantes, me están saliendo estos temas, estos elementos, estos códigos. Y yo puedo decir, bueno, todo esto me explica lo que es la experiencia migratoria. En los casos que yo he estudiado, o sea, no va a ser un modelo generalizable. Recordemos que en investigación cualitativa somos muy locales, por así decirlo. Somos muy específicos en cierto tipo de casos. Yo puedo decir, bueno, pues todo esto ya lo puedo empezar a conceptualizar. En mi literatura, cuando toda la literatura que revisé, cuando hacen referencia a la experiencia migratoria, me mencionan estos elementos. Quizás sí, quizás no. Yo ya puedo hacer mi revisión bibliográfica. Puedo vincular, por ejemplo, si leo un texto de Jorge Durán, me empieza a decir, bueno, el trabajo informal es parte de esta parte del, del flujo migratorio, porque es una migración que va de paso, o sea, que no busca quedarse en ciertas zonas, o sea, va hacia Estados Unidos, por así decirlo. Entonces va a recurrir al trabajo informal para, como un medio de sustento temporal para llegar a Estados Unidos. Entonces quizás el autor o los autores que yo estoy consultando me digan si tiene que ver, no tiene que ver, pero por el momento, de acuerdo a la entrevista que yo ya realicé, todo esto me está explicando que si estoy preguntando de experiencias migratorias, puedo decir, bueno, todo esto lo puedo categorizar, o sea, ya queda un grupo. Bueno, el Atlas ahí maneja como grupo las categorías. O sea, en categorías sería un elemento jerárquico, por así decirlo, que serían los papás, y los códigos serían los hijos. Esto quiere decir que todos estos elementos vienen de algo, o de alguien, que serían de los padres. Entonces yo puedo decir, bueno, esta es la experiencia migratoria. Y aquí ya tengo mi categoría. Entonces ya en mis reportes, cuando yo quiera hablar de experiencia migratoria, voy a abordar estos elementos. Primero, la categoría principal. ¿Qué es lo que conforma esta categoría?
Esto puede ser ya mi concepto teórico. Esto tiene que ver mucho con la revisión bibliográfica que yo esté realizando. Entonces yo ya puedo empezar a ver si tal o cual autor coincide con lo que yo estoy viendo en el campo, o yo puedo contribuir a lo que tal o cual autor está diciendo. Maestro Lorenzo, una pregunta. Dígame. Habías enunciado que los grupos se pueden identificar como categorías. ¿El código inteligente no suple la misma función como padre, el nodo padre? Sí, por ejemplo, bueno, aunque no lo vamos a ver en esta sesión, lo que es el código inteligente sería un código con exclusiones. O sea, sería una categoría que yo puedo excluir. Por ejemplo, yo estoy categorizando esto de esta manera, pero si en el discurso de otra persona me sale lo que es este código, yo puedo decir, bueno, inclúyeme solamente en esta categoría estos, que sería como una forma de consulta, pero exclúyeme estos otros elementos. Sería como otra forma de agrupar, pero ya con lo que son estos buscadores booleanos. O sea, ya sería como que una categoría mucho más refinada o mucho más específica. Este sería lo que estamos viendo como grupo inicial, es una categoría general. Y ese sería nuestro primer acercamiento a la construcción teórica. O al acercamiento teórico para explicar cierto o cual fenómeno. Maestro, una pregunta, pero el grupo no me deja generar relaciones semánticas de la etiqueta de grupo con, con el código, con el nodo hijo, y relaciones semánticas es asociado, es parte, se contradice. No, el grupo, la relación que tiene es de jerárquico, de descendencia o de pertenencia. O sea, por eso está como esta línea rojita, los puntitos, que está diciendo que todos estos pertenecen a este grupo. En este caso sería mi primer categoría, mi primer acercamiento a categorizar. Recordemos que vamos iniciando el proceso de análisis y vamos a ir creando estas relaciones, que quizás en un futuro yo diga, pues esto no tiene nada que ver. O tiene, más específicamente, pues tiene que ver no con la experiencia migratoria, sino con que es parte del proceso migratorio. No necesariamente de las experiencias de unos cuantos, sino que pues es algo ya más general. Las relaciones que yo puedo crear es de código a código. A ver, les voy a dar color a esto para que no se vea. Esto es para diferenciarlo. Por ejemplo, en la categoría, y es todo esto es lo que me da explicación a la categoría. Todo esto es lo que me va a estar explicando este concepto, o este es mi primer acercamiento a conceptualizar lo que yo estoy analizando. Que no es definitivo, puede cambiar, puedo decir simplemente pues el asalto, que los asaltos no tienen nada que ver con la experiencia migratoria, o que los problemas gástricos pues realmente tienen que ver más con la diferencia cultural, y no necesariamente cuando yo estoy explicando la experiencia migratoria tengo que explicar problemas gástricos, sino que ya le doy un segundo nivel. Aquí yo puedo ir relacionando, por ejemplo, medio de sustento tendrá relación con el trabajo informal. En el discurso me dice que coinciden en un fragmento de discurso. Yo ya revisándolo, pues digo que sí, de acuerdo a mis observaciones, a mis referentes teóricos quizás, si lo hice a priori, pero en el discurso me está coincidiendo estos dos elementos. Eso, está la relación de código a cita, de esta parte, y puedo decir, el medio de sustento tiene que ver con el trabajo informal, ya puedo empezar a relacionar entre códigos. Entonces puedo decir que el medio de sustento es una parte de
del trabajo informal. Si no estoy a gusto con este tipo de relaciones o el nombre de la relación, yo puedo crear mis relaciones. Puedo decir, en lugar de que es parte de, puedo decir, bueno, pues complementa o es un elemento de, o explica. Digamos, el medio de sustento explica que existe el trabajo informal. Y yo no quiero utilizar que diga es parte de. Yo puedo crear mis propias relaciones. Simplemente me voy en las herramientas de red, administrador de relaciones. Busco relación código-código. Y digo, no, pues no me gustó cómo nombra Atlas TI las relaciones. Y quiero crear mi propia relación. O sea, la forma en que se vinculan dos conceptos o dos etiquetas. Le doy nueva. Escojo si es transitiva, asimétrica o simétrica. O sea, si es simétrica es que fluye en ambos lados. Si es asimétrica es que una desencadena a otra o una es parte de otra. En este caso voy a decir que es asimétrica. Puedo decir explica. ¿Le puedo dar un color? En este caso, para no confundir, crear. Entonces, simplemente quito la relación. Digo, pues ya creé mi nueva relación. La busco y digo, el medio de sustento explica el trabajo informal. Esto quiere decir que el trabajo informal, pues, es una manera de buscar este medio de sustento, ¿no? Entonces yo puedo crear siempre relaciones entre códigos. Este sería como, por ejemplo, las relaciones entre hermanos o entre primos. El grupo sería la categoría, que serían los padres. Y ya lo que son las citas, digamos, son los nietos, ¿no? Son los que le dan de manera ascendente, este explica este, y el conjunto de códigos me explica la categoría. Y entre elementos también puedo ya ir organizando, ya para presentarlo de una manera estética, un poco más bonita. Puedo darle algunas tips de diseño, por ejemplo, lo que es polilínea, que me va a modificar. Entonces ya le damos un poquito más de estética. Aquí mismo, cuando ya estoy viendo todo el discurso, puedo decir, bueno, también entre el mismo discurso hay elementos que pues se complementan. Entonces yo puedo crear relaciones de cita a cita. En ese sentido puedo decir que esta cita se relaciona con esta, que es dentro del discurso de la misma persona, y puedo decir que es una relación de apoyo. O sea que esta frase apoya esta otra. O este argumento que me dio la persona se apoya en esta también. Y como vemos que hay relación entre códigos, pues aquí vemos que pues sí hay cierta coherencia, digamos. Ya simplemente nos vamos un poquito a cuestiones estéticas. Y esto yo lo puedo exportar como imagen. Exportar, ya sea por mapa de bits. El formato XPS yo no lo recomiendo. Un poquito complicado de manejar. Lo puedo imprimir. Es decir, lo puedo guardar como PDF, lo puedo imprimir. Le puedo mostrar a mi asesor. Es decir, bueno, a mi compañero, a mi maestro, le puedo decir, dentro del discurso de Mario, o en el discurso de mis entrevistas, dentro de todo lo que yo analicé,
encontré que estos elementos se pueden categorizar de esta manera, o que dan explicación a tal o cual fenómeno o tal o cual concepto. Y esto mismo, así como yo lo tengo de una manera gráfica, una manera sencilla, como una especie de resumen visual para mostrarlo, yo lo puedo mostrar ya por separado en formato de Word. Si me voy al administrador de códigos, veo que aquí ya me creó la categoría experiencia migratoria y ya tengo todos los elementos. Aquí mismo también puedo crear una nube de palabras de estos, si yo lo deseo, o sea, del discurso. Hago mi limpieza. Entonces, de cierta manera, ya tengo dos como especie de resultados. De decir, bueno, lo tengo de una manera tipo mapa semántico, mapa conceptual, de una manera gráfica. Lo puedo presentar un poco más atractivo como nube de palabras. Y además, puedo sacar toda esta información, o sea, todo lo que yo codifique con estos elementos, en un informe en Word. Entonces yo puedo sacar todo lo que yo asocié con estos códigos y crear un informe. Esperamos un tantito. Entonces, cuando yo ya vaya a redactar mis resultados o un avance de resultados, si se fijan, yo puedo tener, no sé por qué, yo ya puedo tener un elemento gráfico, una cuestión, digamos, estética introductoria, digamos, para que llame un poquito la atención de decir, bueno, pues esto que me va a explicar esta parte de resultados, pues tiene estos elementos y quizás, por ejemplo, como asaltaron tiene una frecuencia de 2, puedo decir, bueno, aquí sería una primera aproximación. Aquí ya tengo una aproximación ya más detallada de cómo fue el proceso de trabajo y qué se relaciona con qué. O sea, estoy viendo lo que sería mi categoría, los elementos que explican esa categoría y lo que fundamenta todo esto que yo hice. Es el discurso de la persona. Ya doy mi explicación teórica, estoy escribiendo y conforme voy escribiendo ya puedo copiar según el informe, ya puedo sacar lo que son las frases exactas que yo codifiqué para agregarlas como el sustento empírico dentro de mis resultados. Entonces ya son estas son como maneras de ir generando o ir contribuyendo al proceso de análisis. El hacer esto no es el proceso de análisis incompleto. Hay que tomar en cuenta que tenemos que tener las observaciones, nuestras reflexiones, nuestras lecturas teóricas, nuestras lecturas académicas, las discusiones con nuestros asesores, el revisar los datos constantemente, pero de un primer momento nos podemos dar una idea de qué es lo que vamos a encontrar y cómo los podemos estar estructurando, ya para presentar nuestros resultados. Repito, la nube de palabras puede ir como en la portada, para que
se va bonita. Ya tengo mi mapa semántico. Sí, Lorenzo, dígame. una pregunta, Sí, sí. ¿se puede? Es, es sobre el mapa conceptual o la red semántica que estás Ujú. mostrando en la pantalla. En el Atlas 8, cuando uno genera, digamos, su red semántica y cuando tiene una cantidad de citas, por ejemplo, para determinados códigos, digamos, se genera una gran cantidad de citas, ¿no es cierto? Entonces, uno quiere reportar en su informe, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Con la presencia de de todas las citas. Entonces, la pregunta es, el Atlas 8 no permite, por ejemplo, modificar el texto, el tamaño ¿no? del texto, el contenido de las citas. Ahora, no sé, tengo entendido que en el Atlas 9 había esa posibilidad de, de incrementar, por ejemplo, ¿no es cierto?, de ampliar el tamaño de las letras de la fuente, de las citas, ¿no? Para que más o menos en el reporte se pueda visibilizar, pueda ser más y mejor visible, ¿no? En algunos, por ejemplo, en este caso, estás presentando solamente una cita por cada código, por decir, ¿no? Entonces, pueda que, digamos, un código tenga, por decir, 20, 30 o 40 citas, dependiendo del tamaño el trabajo de investigación que uno desarrolla, ¿no? Entonces, en ese contexto uno quiere reportar, digamos, no sé si todas las citas, pero por lo menos, ¿no? Algunas citas representativas, ¿no? Que argumenten, que sustenten, ¿no? Cada código, ¿no? Entonces, como que se hace, digamos, amplio la red, el mapa conceptual. Entonces, mi pregunta iba, ¿no? En ese sentido, si este Atlas 9 permite ampliar el número, perdón, el tamaño de la fuente, de las letras, el contenido de las citas. No, en este caso solamente permite en la previsualización, por ejemplo, ya, nomás ver, por ejemplo, achicar un poquito, pero se acorta un poquito lo que es la cita. Lo que recomiendo para el caso que me dices, por ejemplo, podemos poner precisamente las citas más representativas, nos vamos a vista y damos mostrar frecuencias. Tenemos nuestro mapa semántico, digamos, debidamente organizado o visualmente atractivo, y el programa nos va a decir, aunque no agregue yo todas las citas, aquí me va a decir cuántas relaciones tiene y cuántas veces se ha citado, o sea, la fundamentación. En este caso me dice, bueno, aquí existe una relación y tiene 3 citas asociadas, aunque aquí solamente yo estoy mostrando la más importante, Claro. pero me va a decir la frecuencia de citas. Por ejemplo, dicen, este concepto, para que yo diga que es importante, pues aparece 100 veces, pero no puedo poner las 100 citas, claro. Puedo Claro. poner la más representativa, pero aquí en la descripción que dice mostrar frecuencias, me va a decir, tiene una fundamentación, un enraizamiento de 100. Esto quiere decir que este es el más importante hasta el momento o el que más aparece. Sí, le preguntaba eso, digamos, porque el Atlas 7 sí permite, por ejemplo, ¿no? Modificar incluso el tipo de fuente, quiero decir, ¿no? El tipo de letra, el tamaño también, incluso lo puedes poner en negrita y demás, ¿no? En las citas. La 8, el Atlas 8 ya no permite eso. Y por ahí, digamos, todavía no he actualizado mi Atlas, del 8 al 9. Entonces,